Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para aprender algo que puede cambiar totalmente vuestras vidas, o sea, hablar en público, con confianza y con energía. Voy a ser directo, en público no es una cuestión de talento. Hablar bien en público es una cuestión de habilidad. Y como cada habilidad, cuando tú la dominas, te abre un montón de puertas nuevas. Trabajos mejores, clientes que confían más, equipos que te siguen y performan más, y al final tal vez todo esto te podría llevar a una mayor facturación. Hoy vamos a mover miedos, a ordenar ideas y probar herramientas nuevas. Y al final de hoy os voy a proponer algo concreto para que todo esto no se quede en una inspiración, sino en una transformación real. Me gustaría deciros que después de una hora que pasaréis conmigo, de verdad, si antes habéis intentado evitar todas las veces a hablar en público, tal vez desde mañana lo buscaréis. Mi nombre es Michele Dantino y soy instructor del curso Domina tu discurso que damos aquí en Barcelona. Estoy súper emocionado de compartir con vosotros algunas claves que no solo os ayudarán a hablar en público, sino que os transformarán en oradores carismáticos y seguros. ¿Estáis listos? Entonces, ¿por qué estáis aquí? Tal vez es solo por una cuestión de curiosidad. Habéis visto el vídeo, el título, hablar en público con el objetivo de ganar más y os ha picado un poco la curiosidad. Pero me gustaría daros un poco de algunos consejos, ¿no? Alguna teoría importantísima sobre el hablar en público. Luego os hablaré de un test, haremos un pequeño test juntos, hablaremos de unas claves que yo creo que sean súper importantes a la hora de hablar en público y luego, si nos da tiempo, haremos un poco un ejercicio. Entonces, si tenéis una hoja en boli y un móvil al lado, podría ser muy útil para tomar apuntes y sobre todo para poder luego aplicar todo lo que os estoy enseñando con la herramienta del móvil. Entonces, empezamos un poco con algunas preguntas. ¿Te ha pasado de vez en cuando de tener que hablar en público y sentirte un poco incómodo? Si te ha pasado, es normal, a todas las personas pasan. Ya hablar con dos personas delante implica estar hablando en público, porque cuando estamos con dos personas delante ya tenemos que aplicar algunas cosas que cuando somos one to one no hace falta utilizar. Luego, seguramente te habrá pasado de sentir un poco que se acelera todo, la mente, las manos sudorosas, el corazón que late muy fuerte. Y esas son emociones que a menudo pasan a todas las personas que hablan en público. No sé si de vez en cuando te ha pasado de tener un buen contenido, pero luego performar, o sea, ir a la charla, al taller, a la conferencia y salir pensando, uff, no ha ido exactamente como me habría gustado, porque hay diferencia entre lo que te gustaría decir y tal vez lo que al final dices de verdad. Y no sé si alguien ha tenido también la sensación de hablar, pero hacer muchas muletillas, que son todas aquellas palabras un poco más largas o aquellas conexiones como y, vale, pues, que tal vez estamos tan acostumbrados a escuchar oradores que hablan de esta manera que lo vemos como una cosa normal. Pero luego te darás cuenta que no es una cosa normal y transmite poca confianza y poca profesionalidad. Y por eso que hoy juntos haremos un ejercicio que os ayudará a evitar totalmente las muletillas de una vez en vuestra vida. Si habéis vivido alguna de estas cosas que acabo de citar, bienvenidos al club. Lo raro sería no sentir todas estas emociones positivas y también negativas cuando estamos hablando en público. El nudo al estómago, de vez en cuando lo imaginamos como una cosa en contra, pero os puedo garantizar que si aprendes a dirigir bien tu emotividad, tus nervios, tu mensaje, llegará de verdad. Y con más calma y con más autoridad llegarás al corazón de las personas. Y por esto que no queremos eliminar el miedo del todo, sino queremos ponerlo a trabajar para nosotros. Y aquí os he creado unas slides que os enseñará un poco cuál es el trabajo de hoy. No sé si lo sabes, pero hoy como hoy han hecho un estudio que demuestra que todas las personas que son muy hábiles a la hora de hablar en público aumentan del 51% las habilidades en encontrar un mejor trabajo. Y es bastante fácil entenderlo con este mensaje. Esta slide nos enseña cuánto es importante para nosotros al día de hoy saber hablar bien inglés. Y seguro que no te extrañará este estudio que ha hecho el Wall Street English, que dice que prácticamente todas las personas que han aprendido a hablar bien inglés a lo largo de su vida, han aumentado del 25% sus ingresos. Y estarás de acuerdo conmigo que cuanto más idiomas conozco, más será fácil tener un trabajo mejor y tal vez ganar más dinero. La cosa interesante es que este estudio demuestra también que las personas que han aprendido bien inglés han aumentado también del 18% su nivel de felicidad en su vida. Porque naturalmente
como tú haces un trabajo que te gusta más, estás más satisfecho, recibes más dinero al final del mes, tienes una vida tal vez más viva y más satisfactoria. Y eso es súper fácil de entenderlo y todo el mundo sabe lo importante que es aprender bien inglés. La pregunta que os hago es, si en lugar de enfocarnos solamente en el inglés, nos enfocásemos también en mejorar nuestras capacidades comunicativas, ¿cuáles serían los resultados que podríamos sacar? Y han hecho un estudio que demuestra que trabajando sobre nuestra comunicación, naturalmente aumentamos muchísimo nuestra capacidad de crear empatía con las personas, de crear conexiones, de crear relaciones bonitas y buenas interpersonales entre nuestros amigos, compañeros de trabajo, también en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra relación de pareja. Y todo esto nos ha ayudado muchísimo. Esto nos puede ayudar también a trabajar bien en equipo y aprender a fusionar muchas personas que trabajen a la vez con objetivo común. Esto nos ayudará muchísimo a mejorar nuestra asertividad y naturalmente mejorará nuestro nivel de negociación en el trabajo, tal vez poder conseguir algunas cosas, como por ejemplo vender y vender más, ganar más y al final aumentar nuestro liderazgo que inspira a los demás a conseguir más resultados. Y por eso la pregunta que a menudo nos hacemos es, entonces todo esto al final, ¿qué es lo que nos dará? Y naturalmente es fácil entenderlo que conseguir una capacidad mejor a la hora de hablar en público nos dará una vida más feliz. Y aún más que esto, esta slide divertida nos enseñará que la posibilidad de aumentar nuestras capacidades comunicativas nos hará también ganar más dinero. Porque una cosa es vender one to one, una cosa es vender en público. Una cosa es hacer reuniones grupales o formaciones con pocas personas, otra cosa es estar acostumbrados a hablar delante de 5, 10, 15, 20, 100 personas, 1000 personas a la vez y hacerlo con tanta, tanta, tanta pasión. Pasamos a otra slide. Después de años y años y años de verdad de enseñando a las personas a hablar en público, hemos visto cuál es la diferencia a nivel emocional antes y después de este curso. Normalmente las personas cuando hablan en público se sienten un poco así, abrumadas, en dificultad, porque tienen muchísimo miedo a recibir críticas por parte de los demás. Porque cuando tú estás ahí en público, estás hablando y los demás que están haciendo te están criticando o juzgando. A menudo probamos emociones que no son muy positivas. Hay quien le da miedo quedarse en blanco, llegar ahí y no poder transmitir todo lo que sienten dentro. Tal vez un mensaje súper bonito que el día anterior habrían explicado con mucha tranquilidad al día de la performance, del espectáculo, de la conferencia, se quedan en blanco y tienen miedo de no gustar a las personas. Y a menudo cuando hablamos en público probamos muchas emociones, muchas sensaciones. De vez en cuando hay personas que cuentan de probar muchísimo calor, muy frío, escalofríos, porque tal vez no somos capaces y no aplicamos las técnicas correctas. Al final, hablar en público siempre te dará grandísimas satisfacciones. Pero cuando tú estás ahí a punto de subir en el stage, tienes que sentir aquellas mariposas en el estómago de irá bien, será guay, me gustará muchísimo, disfrutaré con las personas. Y dime que no es así, pero cuando tú estás hablando en público y ves esto, o sea que las personas, tu audiencia, tu público te mira con admiración y tal vez ha recibido un mensaje que le ha cambiado totalmente la vida, es verdad, sino que esto te llena de entusiasmo, de amor y de ganas de seguir adelante. Una característica muy importante es aprender a autorregenerarse mientras tú estás hablando. Porque la cosa que me sorprende es cuando veo personas que hablan en público, salen y están descargadas de energía. Y dicen, uff, no podía más. Cuando para mí es totalmente al revés, porque yo podría hablar horas y horas y horas y estar ahí con aún más energía y de vez en cuando me cuesta ir a dormir después de una charla de horas y horas, casi de un día entero, porque durante el día he sabido dar energía y también recibir energía por parte de la audiencia y del público. Y al final, no sé tú, pero cuando tú acabas tu charla, tu conferencia, tu curso, tu taller y ves que estás súper contento, súper animado, sientes que estás cumpliendo con tus objetivos y ves la gente que están súper emocionada y súper contenta, no sé para ti, pero es uno de los premios más grandes que un grande orador puede conseguir en su vida. Y ahora me gustaría hacer un pequeño test con cada uno de vosotros para que vosotros veáis cuál es vuestro punto de salida, de dónde empezamos y sobre todo dónde podríamos llegar. Y ahora estarán aquí los miedos más grandes que probamos a la hora de hablar en público y me gustaría que tú tuvieras una hoja y un boli, escribieras todos los números de 1 a 10 y si tú pruebas aquel miedo, te pondrás una nota.
que puede ser o sí o no, entonces que puedes poner o el uno para decir sí, esta cosa la apruebo, o no, y poner cero como punto, porque simplemente luego hará falta sumar todos los sí, que valen un punto, y todos los no, que valen cero puntos, para ver un poco una fotografía del día de hoy. Entonces, el primer miedo que nosotros destacamos al curso es este, o sea, el miedo a la evaluación negativa, el temor de ser juzgado o criticado por parte de la audiencia, o varias preocupaciones por cometer errores, de parecer incompetente a la hora de hablar en público. Entonces, si tú sientes que este miedo habla de ti, cerca del número uno, pon el o sí o directamente el número uno, así será más fácil sumarlo al final. Este era el miedo número uno. El miedo número dos es ansiedad y nervios. Si pruebas de vez en cuando la sensación de tener ansiedad extrema antes y durante la presentación o síntomas físicos como sudoración, temblores y aumento del ritmo cardíaco, ponte sí, entonces con el número uno, para luego ir a sumarlo. Número 3. Destacaría la falta de confianza en sí mismo. No sé si de vez en cuando has sentido sentimientos de inseguridad sobre tus propias habilidades y conocimiento, o tal vez algunas dudas sobre tus capacidades de mantener la atención del público durante todo el speech, toda la hora o el curso que le estás dando. Si pruebas esto, pon uno. Si no lo pruebas, pon cero. Pasamos al número 4, miedo al olvido. Si no habéis hecho el curso Genius, estoy segurísimo que os preocupará mucho el hecho de recordarse todas las informaciones a largo plazo. O en un momento de dificultad, tener, por ejemplo, preocupación de olvidar el contenido o todo el flujo de la presentación. Después de una pregunta, después de una situación un poco incómoda, tal vez el temor de quedarte en blanco y no saber cómo continuar. Si pruebas esto, pon uno. Si no lo pruebas, pon cero. Número 5 tenemos el problemas con la voz. Voz temblorosa o encortada debido a los nervios. Hay personas que se quedan totalmente afónicas después de 10-15 minutos porque no son capaces a utilizar bien el diafragma, que será una parte importantísima que trataremos durante el curso. Domina tu discurso. O no sé si de vez en cuando has conocido a alguien que tiene dificultad para proyectar la voz y mantener un tono adecuado. Siempre tenemos personas que van ahí y sobre todo al principio tienen una voz gris que no transmite, que tal vez dicen cosas bellísimas, pero la voz es muy fea y esto hace que la conferencia sea mucho más difícil seguirla e interesarse. ¿Y por qué pasa esto? Porque vamos súper, súper estresados. El objetivo del curso será trabajar sobre nuestra voz para poder llegar a tener las varias voces que necesitamos para transmitir mensajes totalmente diferentes. Si has probado alguna vez este miedo, pon uno y si no, pon cero. Vamos al punto número 6 y aquí tenemos el miedo a las preguntas. ¿Cómo poder contestar bien a todas las preguntas que nos hacen el público? A menudo son preguntas inesperadas, de vez en cuando son preguntas bonitas, de vez en cuando son preguntas un poco hostiles y a menudo probamos inseguridad sobre cómo manejar preguntas difíciles o inesperadas porque no conocemos las técnicas que se pueden utilizar. Entonces, si pruebas esto, pon uno, si no, directamente pon cero. Pasamos al punto número 7. Al punto número 7 tenemos las sensaciones de pánico. Hay personas que de verdad hacen de todo para evitar de hablar en público porque tienen miedo a vivir episodios de pánico intenso, que pueden incluir dificultad para respirar, mareos y hasta náuseas, o tener ganas que acabe pronto. La sensación de pérdida del control durante la presentación son cosas que a menudo las personas que se abren a este mundo sufren, sobre todo al principio. Si pruebas esto, pon uno, si no, pasamos al punto número 8. Al punto número 8 tenemos la falta de preparación. Un sentimiento estilo, no sé si soy suficiente, preparado para este tema, me siento inseguro sobre el contenido, pero sobre todo, ¿cómo puedo presentar bien este mensaje? ¿Cómo lo puedo estructurar? Y por eso durante el curso hablamos de el mensaje estructurado, o sea, cómo poder atrapar la atención de las personas, cómo poder hacer este viaje de la charla y luego poder aterrizar y dejar un recuerdo bonito en el corazón de las personas. Si has pensado de vez en cuando, Jopé, me gustaría saber cómo poder presentar un discurso y si has sentido un poco en dificultad, pon uno. Si no, pon cero si ya sabes cómo hacerlo. Vamos al punto número 9, intrusiones mentales. De vez en cuando tenemos pensamientos negativos, intrusivos, que nos distraen y nos demotivan mucho. De vez en cuando se dice que hay tres discursos, ¿no? Entre lo que practico, el discurso que digo cuando estoy ahí y lo que me habría gustado decir.
porque no sé si estás acostumbrado a volver a verte después de una charla y si no lo estás, tienes que acostumbrarte porque es súper importante para una persona que quiere progresar en este mundo, acostumbrarse a verte, a hablar en público y hacerte autofeedback. A menudo las personas tienen también dificultades para concentrarse o mantenerse enfocados en el tema y se pierden a los 10 minutos. Si pruebas esto, pon uno; si no pruebas esto, pon cero. Último, importantísimo y muy generalizado, el miedo al fracaso. No sé si has tenido alguna vez una preocupación constante por no cumplir las expectativas tuyas o de los demás. O has tenido un poco el temor que la presentación sea un desastre y que todo esto te haga vivir consecuencias súper negativas. Y al final, las personas que acaban el curso Domina tu discurso se enteran que detrás de hablar en público hay un mundo increíble, es un gran viaje dentro de ti, porque a menudo nuestra confianza en nosotros mismos se refleja en nuestros resultados. Porque cuando vamos delante de un público, a menudo tenemos la tendencia de sentirnos más pequeños de lo que nos sentimos normalmente. Y si ya nos sentimos pequeños, cuando subimos a un stage, nos sentiremos aún más pequeños. Si en nuestra vida real nos sentimos grandes, cuando estamos en un stage sentiremos de poder transmitir algo a las personas y merecer estar ahí delante y poder explicar un montón de cosas. Ahora tenemos que contar los números y te doy 10 segundos para contar los resultados que has conseguido sumando simplemente todos los uno que has tenido. Puede ser que tú hayas conseguido 10 puntos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, poco importa. Quiero darte dos mensajes. La primera, que esta es la fotografía de cómo estás en este momento. Y la verdad que todo se puede mejorar y cualquier habilidad se puede entrenar. Y tengo que decirte que si también ahora mismo yo tuviera que darme una puntuación a estas cosas, puedo garantizarte que no me pondría 10. ¿Por qué? Porque es bastante normal que en este momento, entre la cámara, las luces, el iPad que estoy manejando y lo estoy haciendo todo solo, me siento un poco inseguro. Entonces tal vez en lugar de poner 10, pondría 9, pondría 8 y no pasa nada. Lo importante es estar ahí y darlo todo, intentarlo de toda forma y aplicar todo lo que enseñamos durante el curso Domina tu discurso. Esto era un poco un pequeño test para ayudarte a entender cuál es tu punto de salida y sobre todo dónde podríamos llegar. Ahora me gustaría regalarte de verdad unos tips que son los más importantes que yo he aprendido a lo largo de mi vida sobre el hablar en público y que creo que son perfectos y que te lo puedo transmitir simplemente en esta charla. La primera cosa que quiero que tú escribas es un tema sobre la percepción y la realidad. Entonces, a menudo tienes que saber que lo que tú sientes delante del público no siempre se transmite. Te hago un ejemplo. La primera vez que yo hablé en público durante un cursillo, tuve la posibilidad de hacer una parte de 10, 15 minutos, no más. ¿Y qué pasó? Que empecé bien, y luego me sentí un poco con nervios, empecé a sentir un gran calor y tenía la sensación de enrojecer mucho y que todos los demás en este momento se estuvieran enterando que Michele se había convertido en rojo. Entonces que todo el mundo me estuviera criticando y me acuerdo que esto me estresó un poco. Luego acabó bien. Mi suerte fue que después tuve la suerte de hablar con mi instructor, que me ha formado en mi formación, y me hizo enseguida un feedback. Y me dijo, Michele, te hemos visto que estabas un poco más estresado. Y le dije, sí, Luca, uff, es que he sudado mucho. De repente he notado que las manos me sudaban, me sentía mucho más rojo y tenía miedo que las personas se percataran de esto, ¿no? Y mi instructor me dijo, ojo, Michele, porque a menudo las emociones negativas que tú vives no siempre se ven por fuera. Seguro que cuando estás ahí y estás motivado y vives emociones positivas, tienes mucho entusiasmo, esas sí que se perciben. Entonces, desde fuera, que tú estés sudando, que tú estés temblando, a menudo no se nota tanto. Entonces, tienes que estar más tranquilo y aprender a manejar bien tus nervios. Y al final me dijo también que, ¿sabéis quién suda más hablando en público? Quien pone más pasión en lo que hace. Y desde aquel momento grabé esta frase dentro de mi corazón y cada vez que salgo de una charla y me noto poco sudado, me digo, tal vez es que no me he esforzado mucho. Tal vez la hice porque tenía que hacerla. Cuando salgo y estoy de verdad muy sudado, es porque las personas se enteran que yo estoy ahí con la mente, con el corazón, con el cuerpo, lo estoy dando todo, no solamente para cumplir, sino para llegar al corazón de las personas. Y esto, en mi opinión, las personas lo valoran mucho. Entonces, primera cosa, recordarte que tu percepción interna
no es igual a la percepción externa. Segunda cosa, a menudo las personas me preguntan, Michele, ¿qué tengo que hacer? ¿Memorizar todo el discurso o memorizar poco e ir un poco improvisando? Y la verdad que no hay una regla precisa, pero a lo largo de mi vida he desarrollado esta regla que comparto a mis alumnos. Los primeros 120 segundos tienes que saberlos como poesía. O sea, los primeros 2 o 3 minutos tienes que saberlos súper bien, porque el inicio es el momento más crítico. Luego, no puedes tampoco recordarte palabra por palabra de un discurso de media hora, 1 hora o más, porque resultarías tal vez poco natural. Pero sobre todo si al principio tú consigues mantener alto tu nivel de energía, las palabras te salen solas porque lo has memorizado súper bien, y si has hecho el curso Genius no tendrás problemas en esto. Luego, ¿qué pasa? Que empezarás a ver las personas que te sonríen, te sentirás más tranquilo, más relajado y luego la charla fluirá con más tranquilidad. Y por eso que cada vez que yo hago la misma charla, puede ser que notaréis que los primeros 2 o 3 minutos son iguales. Luego la capacidad de un orador es plasmar la misma charla según el público que hay por delante. Seguramente quien está al principio de todo esto no tiene bastante espacio mental para enfocarse en el público, porque la mayor parte de tu cerebro estará enfocado más en ti y en controlar las palabras, tus movimientos, y por eso es que la práctica es súper importante. Luego quiero darte este mensaje, que cuando tú sonríes, también el público te sonríe. Y por eso que el punto número 3 importantísimo es movimiento, energía. O sea, moverse es la clave. Quedarse estático a menudo hace que tu estrés y tu energía suba a las estrellas. Y por eso yo te doy el consejo de caminar, de utilizar bien las manos, de moverte. Esto no solamente te ayudará a liberar nervios, sino que también mantendrá a tu audiencia enganchada. Nosotros, o sea, yo soy italiano, y como sabes muy bien, los italianos son muy buenos comunicadores porque hablan y utilizan mucho las manos. Y no es casualidad, pero de verdad las manos son una herramienta extraordinaria para poder llegar más al corazón de las personas o hacer que las personas se puedan involucrar más en la charla y sentirse más abrazados por parte del orador. Ahora quiero explicarte una técnica importantísima para bajar cualquier tipo de nervios que estás probando antes y tal vez subir un poco tu nivel de energía si estás un poco flojo antes de una reunión, siempre por cuestión de nervios. Entonces te doy el consejo de aplicar la técnica de Hulk. ¿Sabes Hulk, el tío verde, grande, musculoso y súper enfadado? Vale, funciona de esta manera. Simplemente te recomiendo de ponerte en un ángulo oscuro o en el baño para que no todo el mundo te vea porque no es una cosa muy común. Es muy eficaz pero poco utilizada. Es simplemente poner las manos delante, como estoy haciendo en este momento, y durante 10 segundos contraer todos los músculos de tu cuerpo y utilizar ese sonido y hacer como un... Y notarás que ya mi voz ha cambiado, mi postura ha cambiado, mi nivel de energía ha subido y los nervios se han un poco relajado. O sea, es una buena estrategia para poder dejar ir todo el estrés que se está juntando antes de una charla, antes de una intervención, antes de un momento muy importante para ti. Y ahora quiero darte 10 segundos de tiempo para poderlo probar, para darte cuenta del verdadero valor que tiene esta técnica. Entonces, aléjate un poco, pon las manos así y al 3 haz estos movimientos, intenta apretar bien todos los músculos del cuerpo, porque también apretar los músculos te servirá para quemar energía. Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Notarás que si aplicarás esta estrategia antes de subir en el stage, subirás con más energía, pero no aquí energía, ¿sabéis? De altas revoluciones, sino una energía poderosa, profunda, lista para enfrentarte a tu audiencia y a tu objetivo. Punto número 4, muy importante, recordarte que las palabras valen muy poco. Yo conozco y ayudo personas que tardan horas, horas y días para elegir las correctas palabras que hace falta utilizar en aquella charla, porque tienes pensado que cuanto más utilicen términos técnicos, más transmitirán profesionalidad. Y la verdad que es correcto, porque si estoy hablando delante de empresarios, no puedo hablar de la misma manera como si estuviera hablando delante de niños.
Pero al mismo tiempo tengo que recordarme que las personas, cuando no me entienden, tienen la tendencia a desconectarse y a dejar de escucharte. Porque a menudo cuando no te entiendo me canso más y después de muy poco diré, "Uf, este tío no me ha gustado". Y por eso que tengo que pensar, quiero hablar con términos correctos, pero no tienen que ser complicados. Lo que impresiona de verdad es la claridad, porque si no entienden algo, explícalo de nuevo de una forma más simple. O sea, utiliza las palabras de una manera simple. Y luego enfócate mucho en todo lo que es el tono, el ritmo, el paraverbal, que son cruciales. Comienza con un volumen muy alto para captar la atención de las personas y luego tienes que variarlo para mantener el interés. Las pausas son tus mejores amigas, cosas que muy pocas personas utilizan. Y dé tiempo a tu audiencia para que procese lo que tú acabas de decir. Enfócate luego mucho más en tus gestos y tus movimientos, porque esto tiene que complementar tu mensaje. Las manos son importantes, el movimiento del cuerpo, el mirar a las personas, son todas cosas que practicamos durante el curso Domina tu discurso. Entonces, todo esto son temas importantísimos, junto al punto número 5, que es, en mi opinión, la parte más importante. O sea que después de años y años de práctica, hemos entendido que la práctica es clave. Porque hablar en público de verdad es como cualquier otra habilidad, o sea, mejora con la práctica. Hace falta hacer feedback, no os digo cada día, pero por lo menos una vez por semana. Y al curso tendremos un montón de grabaciones y un montón de feedback, porque es importantísimo que tú puedas aprender algo y luego ponerlo en práctica y luego recibir un feedback y luego volver a practicarlo. Haremos un montón de ejercicios y grabaremos cada ejercicio y se notará cómo cada día tú estarás mejorando un poco. Y esto es necesario, es fundamental hacer práctica y tener a alguien a tu alrededor que te pueda seguir, no solamente porque es su trabajo, sino es porque es su pasión, le interesa, le gusta, lo ama, le apasiona ayudar a los demás a conseguir grandes resultados. Si te ha gustado hasta ahora, te recomiendo quedarte los próximos 10 minutos porque quiero hacer contigo un pequeño ejercicio que pero te ayudará muchísimo. Pero más que explicártelo, me gustaría que se convirtiera en un ejercicio práctico, en una guía práctica. O sea, te guiaré paso por paso para aprender ejercicios y técnicas para dejar de hacer aquellas molestas muletillas. Ok, ma no sé, y algo parecido, ahora lo vamos a poner en práctica. Aquí a la izquierda aparecerá un pequeño timer, porque cada ejercicio durará un minuto. La verdad que te pediré una grabación de 30 segundos, pero te doy un minuto de tiempo entre coger el móvil, abrirlo, darle al vídeo, y por eso no te preocupes, será bastante rápido, simplemente sigue mis indicaciones. Entonces haremos unas pequeñas grabaciones. Entonces ya ahora mismo puedes coger el móvil, abrirlo, ir a donde hay grabadora o audio o te recomiendo vídeo, que seguramente será más interesante. Y quiero que tú te lo pongas delante. Ponlo en una postura, si tienes un trípode, perfecto. Si no, puedes poner delante de ti en este momento para que tú puedas escucharme y ver al mismo tiempo la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Activar la cámara en modalidad selfie y cuando te diré ya, simplemente tú le darás al botón rojo y quiero que me grabes 30 segundos hablando sobre lo que te dé la ganas, sobre lo que hiciste ayer, sobre tu mayor reto, tu objetivo en la vida, lo que sea, me da igual. Lo importante es que no preparéis nada. Simplemente solo que hablar. Cuando terminará el tiempo, seguiremos escuchando la grabación y anotando cuántas veces hemos hecho muletillas. Entonces, yo le doy al botón y al 3 puedes empezar a grabar. Uno, 2 y 3.
Muy bien, volvemos aquí. ¿Cómo ha ido? ¿Te ha gustado? Aperta paréntesis. Si piensas que el curso de hablar en público sea un curso teórico, te lo puedo garantizar que será un curso extremadamente práctico. Es bonito escucharme a mí mientras te explico las cosas, mucho más bonito ponerte ahí, manos a la obra, a trabajar sobre de ti, ponerte a prueba y salir más motivado que antes. Y por eso que ahora quiero darte un minuto de tiempo para hacerte un poco auto-feedback y contar cuántas muletillas has hecho. Simplemente, ¿qué es lo que tendrás que hacer? Coger la hoja, una hoja en boli, poner toda a la izquierda todas las palabras, muletillas que has hecho, vamos, pues, o todas las repeticiones, o cuando te has parado un momento y en lugar de hacer una pausa, tal vez has repetido la misma palabra que antes. Y a la derecha te pones una X por cada palabra que tú vuelves a repetir. O sea, en lugar de escribir, pues, pones pues y una X. Y si lo haces otra vez, pon otra X para enterarte de cuáles son las palabras, muletillas que utilizas más a menudo. Entonces ahora te voy a dar otro minuto y me gustaría que tú volvieras con la hoja con escrito cuáles son las palabras y cuántas veces lo has hecho. 3, 2, 1, buen trabajo. Ok, perfecto. ¿Cómo ha ido? ¿Has notado cuántas palabras, muletillas más has hecho? Porque me flipa muchísimo cuando yo hablo con alguien que después de una charla donde yo he ido a verle y a hacerle feedback, le digo, entonces, ¿cuántas palabras, cuántas muletillas habrás hecho? Y esta persona dice, ah, no sé, un par, tres, cuatro, como mucho. Y luego tal vez yo he contado 20, 30, 40, ¿no? Porque a menudo no nos damos cuenta, porque no tenemos el enfoque, porque nadie nos ha ayudado, nadie nos ha seguido y nadie nos ha hecho feedback en todo esto. Y por eso cada uno de vosotros tendrá muletillas diferentes, hay quien tiene ok, quien tiene pues, y naturalmente este vale con un audio de 30 segundos. Estoy seguro que si hubieras tenido que grabar 5 minutos de audio, te habrían salido muchos más. Y ahora quiero darte dos técnicas que puedo enseñarte aquí, porque la tercera, la más eficaz, no puedo enseñarte aquí simplemente porque hace falta ser live y hacerlo juntos. Simplemente la primera técnica que quiero enseñarte se llama la técnica de la boca cerrada. Estarás de acuerdo conmigo que si cierro la boca, no puedo exhalar aire. Entonces no puedo hacer palabras y no puedo hacer no palabras o muletillas. Entonces ahora quiero que tú digas simplemente la frase, mi nombre es Michele, tú dirás tu nombre, y quiero mejorar mi comunicación. Cada vez que pero tú acabas la frase, te obligas a cerrar la boca. Tal vez de una manera exagerada, pero te ayuda a enfocar y a recordar a tu mente que cada vez que terminas una frase, tienes que cerrar la boca. Entonces, el ejercicio sería esto. Yo debería decir, mi nombre es Michele y quiero mejorar mi comunicación. O sea, justo al terminar la frase, tengo que cerrar la boca. Intenta hacerlo tú por lo menos 3 veces. Hazlo conmigo. Naturalmente tú tienes que decir tu nombre. Mi nombre es Michele y estoy contento de mejorar mi comunicación. Otra vez. Mi nombre es Michele y estoy contento de mejorar mi comunicación. Mi nombre es Michele y estoy contento de mejorar mi comunicación. Y ahora hazlo tú solo. Perfecto.
Y lo sé que naturalmente al principio te parecerá incómodo hacerlo, pero os estoy hablando y os estoy explicando un ejercicio. O sea, algo que no tienes que hacer delante del público. Tienes que hacerlo antes para acostumbrarte a hacer silencio. O sea, el silencio entre frases transmite seguridad. El público interpreta la pausa como confianza y no como vacío. Entonces, esa es una técnica que tú puedes aplicar en casa por lo menos 5 minutos al día hablando delante del espejo. Otra técnica muy importante se llama hablar con la respiración. Por ejemplo, si yo te pidiera de decir la palabra podrías decirlo. Intenta hacer el sonido mientras estás inhalando. Es imposible, ¿no? Porque eso demuestra que la voz sale solo al exhalar y no al inhalar, a coger aire. Entonces, cada vez que termines una frase, párate, inhala y guarda silencio. Y por eso que también aquí hacemos lo mismo de antes. Soy Michele y estoy contento de entrenar mi voz. Y coges otra vez aire y haces una pausa intencional tras la frase. Prueba a hacerlo. Me llamo Michele y estoy contento de entrenar mi comunicación. Otra vez. Mi nombre es Michele y estoy contento de entrenar mi comunicación. Haciendo esto, te acostumbras a tener más aire en los pulmones y ralentizar un poco el cerebro, que a menudo va muy rápido. Otro ejercicio que quiero recomendarte, que te parecerá aún más raro, se llama hablar lento. O sea, hace falta decir una frase como estoy aprendiendo a hablar con claridad y hace falta pero decirlo palabra por palabra. Entonces tienes que decir, estoy aprendiendo a hablar con claridad. Repítelo conmigo. Estoy aprendiendo a hablar con claridad. Repítelo otra vez intentando mover bien los labios. Estoy aprendiendo a hablar con claridad. Hazlo otra vez con los labios aún más exagerados. Estoy aprendiendo a hablar con claridad. Y ahora repítelo otra vez, solo, pero con más fluidez. Y ahora intenta hacerlo con una velocidad natural. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tú controlas el ritmo, tu cerebro no necesita inventar muletillas porque permites a tu cerebro de tener el tiempo para pensar lo que quieras decir después. Y por eso que ahora hemos llegado al último punto, la grabación final y hacer un poco de comparación. Quiero que nuevamente cojas el móvil, lo pongas ahí delante de ti, pongas nuevamente la grabación selfie y cuando saldrá nuevamente el timer aquí abajo, por aquí, por ahí, por aquí, por aquí, no sé, ¿dónde saldrá el timer? Ahí quiero que tú empieces a darle al botón play y empezar a grabar nuevamente tu mejor viaje, el coche que te gusta más, si has estado alguna vez a Italia, lo que sea. No es importante el tema, pero me gustaría que tú antes eligieras cuál es la técnica que quiero aplicar. Lo de respirar, lo de las pausas, lo de cerrar la boca, lo de hablar más despacio. Porque cuando tú intentas a ponerlo con intención, notarás que no hablarás tan despacio como lo haces en el ejercicio, pero te ayuda a, por ejemplo, vocalizar mejor y mover mejor los labios. Entonces, si estás listo, pon el móvil, dale al vídeo selfie y al 3, 30 segundos sobre lo que sea. Uno, 2 y 3.
Perfecto. ¿Cómo ha ido? ¿Más fácil? ¿Más difícil? Como siempre, al principio aplicar una estrategia nueva podría costarte un poco al principio. Y por eso que hace falta hacer práctica, práctica y práctica. Ahora te doy otro minuto simplemente para volver a ver el vídeo y escribirte nuevamente todas las muletillas que has hecho y averiguaremos juntos si has hecho más o menos muletillas. 3, 2, 1, buen trabajo. Perfecto, ¿cómo ha ido? ¿Has visto cuántas veces has hecho muletillas? Tal vez han sido menos, tal vez han sido más, porque eso te demuestra que mejorar de un día por el otro es bastante difícil. Hace falta hacer práctica, práctica, práctica con alguien que te ayude y te sigue. Y puedo garantizarte que los ejercicios funcionan muchísimo. Hace falta practicarlos. Te recomendaría por lo menos dedicar 5 minutos al día durante la semana para poner en práctica todos los ejercicios que te he comentado esta noche. Luego, quiero que al mismo tiempo, para concluir un poco esta clase, que pienses en todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Los miedos que a menudo nos frenan, la importancia que hay trabajar sobre la voz, sobre tu cuerpo, tu mirada, qué es lo que pasa cuando tu mensaje impacta o qué es lo que pasa cuando se pierde a la hora de hablar en público. Y ahora dime, ¿cuánto te está costando dominar tu discurso? Porque ahí está la diferencia entre inspirar confianza o que te pasen por encima. Entre cerrar una venta o quedarte en, venga, va, te llamaré, mañana te digo algo. Y por eso que hemos creado el curso Domina tu discurso, que es un curso pensado para hablar, inspirar, vender con tu voz. Son 3 días intensivos donde vas a romper un montón de miedos y ordenar tus ideas. Entrenar tu voz como herramienta de persuasión. Aprenderás a estructurar un mensaje que vende de verdad y sobre todo te verás en vídeo antes, después, más tarde, se comprobarás con tus ojos el cambio real que estás pegando en estos días. Quiero darte algo más personal. Y si te ha gustado mucho y has entendido todo lo importante que es hablar sobre tu comunicación y tu manera de vender, esta semana podrás pedirme un análisis gratuito de tu voz. Dentro de muy poco aparecerá aquí un QR code que será simplemente un link para una página donde está nombre, apellido, mail. Y si querrás, ahí podrás ponerme un link de un vídeo que tú tienes online o que vas a grabar directamente por esto. Y yo y mi staff te haremos un análisis gratuito de tu voz y de cómo te estás expresando. Y creo que en una media horita agendaremos una reunión. Te puedo transmitir qué es lo que he visto sobre tu voz, cómo te perciben los demás y qué es lo que podrías mejorar para ganar más seguridad y confianza. Entonces, si quieres, puedes hacerle con el móvil directamente en este QR code y te saldrá el link o de alguna manera en la descripción de este vídeo podrás tener el link para poder acceder a este formulario. Lo que quiero decirte es que me ha gustado muchísimo hablar contigo y transmitirte todo esto, que si has hecho un curso con nosotros, podría ser la natural prosecución, porque cuando tú aprendes, por ejemplo, un método de estudio extraordinario como lo que te hemos enseñado al curso Genius, aprender a hablar bien en público podría ser un grandísimo recurso que da aún más valor a todo lo que has hecho antes. Y si estuvieras aquí por primera vez, aprender a utilizar bien tu voz para llegar a un mensaje podría cambiar no solamente tu manera de comunicar en el trabajo, sino también en tu vida diaria. Y por eso que cuando tú aprendes a dominar tu comunicación, tú aprendes a cambiar tu vida y la vida de los demás. Si has entendido esto,
Estoy súper contento. Gracias por tu tiempo. Quiero y espero de haberte dado algo interesante y te puedo garantizar que 3 días conmigo podrían valer mucho más. Nos vemos al curso y muchas gracias por la atención.